la libre competencia y los casos de libre competencia y de colusión que se han dado en Chile han sumado, y la Fiscalía Nacional Económica está poniendo luz de alerta en varios temas. De hecho, debido a casos puntuales, se creó una comisión para asesorar a la Presidencia de la República que ya tiene la primera propuesta. Para analizar los puntos más importantes de esta propuesta, estamos con uno de los asesores, Aldo González, que es economista de la Universidad de Chile. Aldo, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Hola Francisca, muchas gracias. Se le entrega este informe al presidente de la República y tenemos casos que son bien específicos, como por ejemplo la propuesta de cárcel en caso de colusión, aumento de las multas. ¿Podría ser eso uno de los puntos más potentes de esta propuesta? Sí, yo diría que eso es uno de los temas más donde se proponen más cambios y también uno de los más controversiales. Hoy día tenemos un sistema con multas máximas que llegan hasta las 20.000 UTM y hasta 30.000 en el caso de delitos de colusión. Y lo que se está proponiendo es que la multa esté relacionada con el daño causado por la práctica y la variable más cercana a eso es el volumen de las ventas de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar hoy día? Que una empresa muy grande, la multa máxima que existe al final puede no significarle un gran costo si es que desea cometer alguna práctica anticompetitiva. Entonces, al hacerlo proporcional al volumen de las ventas, eso efectivamente es un disuasivo más fuerte para evitar que estas prácticas se lleven a cabo. ¿Qué otros puntos serían como importantes de destacar en este caso? En el caso de las multas, el otro punto es la sanción penal. Cárcel. Y ahí se produjo una discusión respecto a si era conveniente poner la cárcel en los delitos más graves, que son los de colusión. Hay que decir que en todo el mundo este es el único delito que tiene penas de cárcel en algunas jurisdicciones, como en Estados Unidos, como en Canadá, como en Japón, y en algunos países individuales de la Unión Europea. Nuestra legislación lo tuvo hasta el año 2003, que fue la gran reforma, pero se retiró. Entonces lo que se discutió era que quizás con los instrumentos que tenemos hoy día de multas, de sanciones administrativas, multas monetarias, no es un disuasivo suficiente para evitar que la colusión, que es la práctica más dañina, se cometa. Entonces hubo algunos integrantes, dentro de los cuales yo me cuento, que propusimos que para esos casos donde se puede tipificar claramente que hay un cartel, que se pusieron de acuerdo para conversar sobre precios, en ese caso hayan penas de cárcel. Aldo, pero en este sentido no es algo complicado. Tenemos pocos casos en los que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha fallado y no, luego del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia vamos a la Corte Suprema. Claro. Y son muy pocos los casos en los que se puede probar efectivamente colusión. A ver, pero mira, yo creo que esto está cambiando porque hoy día la Fiscalía está contando con mayores atribuciones, está más profesionalizada que antes, tiene más recursos, está al día de lo que está pasando en el mundo en la persecución de carteles y yo creo que, como vimos en el caso de los pollos, en el cual supuestamente había una organización que fijaba precios, había una asociación gremial según la acusación de la Fiscalía. Entonces yo creo que no podemos descartar que estos casos vuelvan a aparecer. Ahora yo creo que lo importante de las multas tan fuertes, de las sanciones tan fuertes como en la cárcel, es su efecto disuasivo. Es que si alguien piensa que quiere hacer esto y puede salir libre o que alguien le va a pagar la multa, no. Acá las personas que estuvieron envueltas en este tipo de acción van a tener que ser privados de libertad si es que se demuestra que lo hicieron. Yo creo que esa es la señal. Lo importante es que el instrumento esté. ¿Qué posibilidad creen ustedes que el gobierno finalmente acoja esto y que no se diluya en el Parlamento? A ver, en el Parlamento creo que hay varias iniciativas respecto a reincorporar la sanción penal en los delitos de libre competencia. Yo creo que acá hay que tener presente y algo que dijeron los miembros que no estaban muy de acuerdo con la cárcel, que no es fácil. Porque hoy día toda la persecución del sistema de libre competencia la hace el fiscal nacional económico. Cuando algunas prácticas pasan a tener sanción penal, estos pasan a ser perseguidos por el Ministerio Público, que tiene otra lógica, otra forma de actuar y van a tribunales penales. Entonces hay que hacer esa interfase, esa compatibilidad entre los dos sistemas y eso no es nada fácil. Yo creo que ahí hay un desafío y el gobierno tiene que plantearlo. Ahora, hay que tener presente que en otros
en otras infracciones de carácter económico, como es tributario, como es gobierno corporativo. En el caso de la Polar. Claro, hay, digamos, sanción penal. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué en este otro caso, que es algo económico, que se afecta a la confianza en el sistema de competencia y uno puede identificar delitos, por qué no debería estar esta sanción? Y además está en otras partes del mundo, y lo que han dicho muchos especialistas en otros países es que el verdadero disuasivo para evitar la colusión, el principal disuasivo es la prisión. Por lo tanto, finalmente el Consejo va a sugerir, porque esto quedemos claros que son sugerencias, claro, propuestas al presidente en el fondo. Claro, ahora, pero hay que decir que dentro de este comité hubo diferencias, no hay unanimidad respecto a que sea conveniente ir hacia la sanción penal. ¿En qué otros puntos? Pero finalmente no hay unanimidad, pero finalmente se aprueba y se incluye. Es decir, se incluye como una alternativa de que algunos miembros lo propusieron por las razones que yo te expliqué. Perfecto. ¿En qué otros puntos tuvieron disenso? Yo diría que ese fue el principal punto de disenso y que la verdad es que hubo más acuerdo que desacuerdo. Otro tema que fue largamente discutido es el sistema por ejemplo, el hacer compatible la figura de la delación compensada con la eventual sanción penal. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Hoy día hay una situación un poco incómoda porque los delitos de colusión se están persiguiendo por el Ministerio Público. Tú ves las farmacias, ves los pollos, en base a unos artículos que existen del Código Penal como de hace 2 siglos atrás. Y que no estaban pensados para los casos de libre competencia, pero el Ministerio Público lo está empleando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la delación compensada hoy día no exime de sanción respecto al uso de esos artículos. Entonces la gente a lo mejor no va a delatar porque van a decir, ok, por la ley de libre competencia no me van a multar, pero me van a aplicar estos artículos del Código Penal. Entonces, no, el precio igual en el claro, fondo, entonces no, hay que pagar igual. Exactamente, entonces no tiene ningún beneficio para mí delatar a los miembros del cartel, y eso obviamente inhibe la aplicación de este instrumento, que es muy bueno. Ahí lo que se propone es que cualquier sanción que haya, ya sea penal o no, sea compatible con la delación compensada. Es decir, el primero que delita queda eximido de todas las penas, incluyendo las posibles penas, sanciones penales. ¿Y eso no es un incentivo para coludirse y salir victorioso tras la colusión? No, porque, a ver, lo que pasa... Porque, digámoslo, la farmacia, por ejemplo, en el caso de Farmacia Ahumada, que se usa esa figura de la delación compensada, ellos, dicho en términos burdos, se hacen la pasada, igual con la venta de medicamentos, pagan una multa, pero las sanciones a las otras 2 farmacias son altísimas, claro, y el costo moral, el costo de imagen también es importante. Claro, pero el costo de imagen se lo llevan todo. Ahora, el punto de la delación compensada, tú tienes que pensar que un cartel es un delito colectivo. Es decir, no es una sola persona la que la hace, es un conjunto de personas. Se necesitan por lo menos 2. Claro, exactamente, por lo menos 2 y generalmente más. Entonces, cuando tú te metes a un cartel, tú no estás seguro de que tú vas a ser el beneficiado de la eventual delación compensada. Puede ser tu socio el que salga sin pena, puede ser otro, entonces tú vas a tener mucha desconfianza al meterte. No es seguro, porque los otros no son tontos, son igual de inteligentes que tú, de que si tú te metes en un cartel y después alguien delata, no es seguro que tú seas el que va a quedar exento. Entonces, la disuasión, que se debilite la disuasión con esto no es tan claro, y lo bueno es que introduce mucha desconfianza. Que tú desconfíes de con quién te estás coludiendo. Eso es lo que se busca con este instrumento. Te puede delatar, en fondo, esa es la idea. Perfecto. Exactamente. Sabemos que hay reducciones en los tiempos. Hasta el momento son lentos los procesos de libre competencia. Algunos sí. A ver, yo creo que hay que tener presente de que no todo puede ser tan rápido, porque hay casos que son muy complejos y hay que analizarlos con la profundidad que se debe, mientras que otros no. Donde esto es más crítico, y nosotros lo consideramos en el caso de las fusiones. Hoy día el sistema que tenemos de fusiones, que fue pensado como algo voluntario, hoy día en la práctica está completamente, por la vía de los hechos, está completamente desnaturalizado. Entonces tú tienes muchos ejemplos de cosas que no están funcionando bien. Primero, tú ves que la Fiscalía Nacional Económica requirió a 2 cines por fusionarse sin consultar. Y incluso pidió que los multaran, lo cual es algo bastante inédito en el caso de las fusiones. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día el sistema no obliga a las empresas a consultar en los casos en que son críticos para Pero en la práctica
igual se hace, en el fondo, la fiscalía igual llega Sí, y pasa pero, la cuenta. claro, pero actúa ex post. Claro. Cuando tú actúas ex post tienes menos posibilidades de corregir situaciones que ex ante. Por eso el control de funciones es ex ante. Entonces, ahí tú tienes un problema. Después tú tienes el caso Lantam, que la fiscalía llega a un acuerdo con la empresa a fusionar y el tribunal no lo acepta y acoge una petición de un tercero, que es una asociación de consumidores, y todo el sistema se revisa. Después tú tienes fusiones que no son tan graves, no son tan riesgosas, igual toman demasiado tiempo. Entonces, al final, el sistema no está funcionando bien bajo ninguna dimensión, bajo ninguna perspectiva. Los casos se toman mucho tiempo y al riesgo de actuar por la vía de los hechos consumados, como hicieron los cines. Entonces, lo que se plantea es ordenar esto y hacer un sistema de filtros o etapas. Entonces, en una primera etapa, las fusiones más riesgosas pasan, digamos, a hacer a un examen inicial que debiera durar unos 30 días, donde la fiscalía dice, mire, esta fusión en realidad no tiene ningún problema, yo la apruebo sin condiciones, o pido más antecedentes y la estudio en más detalle. Pero la idea es que todo tenga que ser sometido a fusión. Mira, no todo, O sea, porque en la primera etapa lo que se hace en otras partes del mundo y lo que estamos proponiendo acá es usar umbrales respecto al tamaño de las empresas involucradas. Sí, se fusionan dos que tienen el 1% del mercado, da lo mismo. Claro, y entonces ahí uno tiene que usar alguna variable que sea fácil observar, como el volumen de ventas, como el valor de activos, cosa que tú sepas si estás adentro y no estás adentro. Si estás adentro no significa que vas a estar eternamente esperando, no significa que rápidamente te van a decir, mire, su operación no tiene problema y esto se activa y nadie te puede cuestionar, o pasa a la segunda etapa y en esa segunda etapa te podrían Medidas de mitigación, o eventualmente rechazarla o ir a juicio ante el tribunal. Para cerrar esta entrevista, Aldo, me gustaría preguntarte, Chile, al tener un mercado tan pequeño, que es de 17 millones de habitantes, y ser una economía muy abierta al mundo, en donde las empresas salen a competir afuera, tenemos más riesgo que otros países de vulnerar la libre competencia, de caer en los carteles o de caer en la escasez de actores, porque al final del día tenemos 3 cadenas de supermercados, ya, ok, son 20 bancos, pero los bancos grandes son 4. Tenemos muchas compañías de seguro, pero las compañías de seguro son 4. Hay 5 Claro. FP, es decir, tenemos un mercado muy concentrado. Mira, ojo con esto, yo he escuchado mucho esta crítica, yo no estoy 100% de acuerdo. En los sectores donde tú observas generalmente más problemas de libre competencia en el sector de servicios, en el sector no transable. Tú dices los bancos, las farmacias, los supermercados, las empresas de telecomunicaciones. Si tú comparas algunas de esas industrias con el resto del mundo de Latinoamérica, no estamos muy concentrados. Nosotros en Chile tenemos 3 o 4 grandes empresas de telecomunicaciones compitiendo. En México tú tienes una, que es la del señor Slim. En Argentina tú tienes 2, 3, en Perú todo es de Telefónica. Incluso en países europeos más grandes no tienen más operadores de telefonía, por decirlo así, que los que hay en Chile. Entonces, yo no creo que en Chile los riesgos sean más altos. Yo creo que lo que se ve en el mundo es que ya sea en las economías pequeñas o grandes, hay riesgo a que los mercados se concentren excesivamente o que algunos actores con posiciones dominantes traten de excluir competidores. La diferencia que yo veo es que el desarrollo institucional para actuar y enfrentar estas prácticas en Chile estaba menos desarrollado. Pero yo diría que en los últimos 8 a 10 años nos hemos puesto al día. Hoy día estamos con las mejores prácticas, la OECD nos evaluó y dijo que faltaban algunas cosas menores que son las que estamos abordando nosotros en este informe, con las cuales nos podemos sentir confiados de que la libre competencia se respete y los mercados sean lo suficientemente competitivos. Ahora, a eso hay que agregar que Chile efectivamente yo diría que al ser una economía abierta es mejor. Si es fácil entrar, es menos posibilidad de que hayan abusos y eso hay que mantenerlo. Pero yo no veo que estemos peor que en otras partes, honestamente. Pero podríamos estar mejor siempre. Podríamos estar mejor, pero estamos partiendo. Tenemos nuestra institucionalidad de libre competencia moderna viene del 2004. Tenemos 8 años, entonces yo creo que lo que se ha avanzado es bastante, no obstante, quedan cosas y aparecen nuevos desafíos. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Y así dejamos esta entrevista en DFTV y los dejo invitados a una próxima.